Bajo nuestros pies se esconde un universo que rara vez imaginamos. Un mundo que se adentra kilómetros en la corteza terrestre, más allá del alcance del Sol, en regiones donde la luz nunca llega y donde hasta hace pocas décadas creíamos que la vida simplemente no podía existir. Pero estábamos equivocados. En esas profundidades oscuras y silenciosas prospera un ecosistema misterioso, extraño y a la vez fascinante. Seres microscópicos que se alimentan de rocas y minerales, organismos que respiran gases que para nosotros serían letales, comunidades enteras que no dependen de la fotosíntesis ni de la energía solar. Este mundo invisible se conoce como el bioma profundo de la Tierra y está redefiniendo lo que significa estar vivo. Allí, donde el calor es sofocante, la presión aplastante y los nutrientes escasos, los organismos no solo sobreviven, florecen en condiciones que parecen imposibles. Piense en microbios que han permanecido activos durante millones de años sin necesidad de la luz del sol. En criaturas que parecen sacadas de la ciencia ficción, gusanos microscópicos encontrados a kilómetros bajo tierra, hongos atrapados en roca sólida, bacterias capaces de resistir temperaturas cercanas a la ebullición y presiones que destruirían cualquier organismo de superficie. Este bioma no solo nos habla de la increíble resistencia de la vida en la Tierra, sino que también abre una pregunta mucho mayor. Si la vida pudo abrirse paso en estas condiciones extremas aquí, ¿qué nos dice eso sobre la posibilidad de encontrar vida en otros planetas y lunas del sistema solar? A lo largo de este viaje, exploraremos cómo se descubrió este mundo oculto, qué tipos de organismos lo habitan, cuáles son las adaptaciones que les permiten resistir lo imposible y qué pistas nos da sobre el origen y la expansión de la vida en el universo. Hoy más que nunca es momento de mirar hacia abajo en lugar de mirar hacia arriba, porque el futuro de la astrobiología y del conocimiento sobre nuestros propios orígenes podría estar enterrado, silencioso, bajo nuestros pies. Bienvenidos al bioma profundo de la Tierra. Cuando pensamos en vida solemos imaginar paisajes bañados por la luz, bosques exuberantes, arrecifes multicolores, praderas interminables. Incluso en lugares extremos como los desiertos o los glaciares, el sol sigue siendo, de forma directa o indirecta, la fuente de toda energía. Pero el bioma profundo rompe con esa idea. Allí no hay sol, ni plantas, ni fotosíntesis. La vida se sostiene gracias a reacciones químicas entre agua y minerales, o a diminutas trazas de carbono enterradas hace millones de años. Entonces, ¿dónde empieza este misterioso ecosistema? Los científicos estiman que el bioma profundo se extiende hasta al menos 5 kilómetros bajo tierra firme y puede alcanzar los 10 kilómetros bajo el lecho marino. Para ponerlo en perspectiva, el Everest mide poco menos de 9 kilómetros de altura, lo que significa que bajo el fondo del océano, el bioma profundo puede ocupar un espesor mayor que la propia montaña más alta de la Tierra. Se calcula que este ecosistema oculto tiene un volumen casi 2 veces mayor que todos los océanos del mundo combinados. En otras palabras, el hábitat más vasto de la Tierra no está en la superficie, sino en las profundidades. Comparado con cualquier entorno conocido, parecería el lugar hostil, inhóspito. Pero los datos son claros. Se cree que entre el 10 y el 15% de toda la biomasa del planeta podría encontrarse allí, en la oscuridad absoluta. La idea resulta tan sorprendente que durante mucho tiempo fue impensable. A principios del siglo XX, cuando comenzaron las grandes perforaciones de minas y pozos petroleros, algunos geólogos empezaron a notar señales intrigantes. Fluidos extraídos del subsuelo mostraban compuestos químicos que parecían de origen biológico. Algunos microorganismos incluso fueron cultivados en laboratorio, sugiriendo que provenían de esas profundidades. Al principio, la duda era inevitable.
¿Y si todo se debía a contaminación? Después de todo, los equipos de perforación no estaban diseñados para mantener esterilidad. Podría ser que esos microbios simplemente hubieran viajado hacia abajo con el agua o el polvo de la superficie. Sin embargo, con los años, llegaron técnicas más rigurosas para evitar contaminación, y los resultados fueron contundentes. La vida estaba allí abajo, incrustada en la roca misma. Los investigadores descubrieron que allí donde hubiera grietas microscópicas o espacios diminutos por donde pudiera filtrarse agua, también había vida. Poco importaba la profundidad, la oscuridad o la presión. Si existía una mínima vía de entrada, los organismos la aprovechaban. Este hallazgo obligó a replantear las nociones básicas sobre la biosfera terrestre. Hasta entonces, se pensaba que la vida dependía por completo de la energía del Sol. Pero el bioma profundo demostró que la vida puede sostenerse con otras fuentes de energía, reacciones químicas en el subsuelo, calor geotérmico y la lenta pero constante interacción entre agua y roca. En cierto sentido, lo que encontramos bajo nuestros pies es un reflejo de los inicios de la vida en la Tierra, cuando no existían plantas ni oxígeno en la atmósfera. Allí, en esas condiciones primitivas, los primeros organismos prosperaron gracias a la energía química del entorno. El bioma profundo es como una cápsula del tiempo, una muestra viviente de cómo pudo haber comenzado todo. Y lo más sorprendente es que este ecosistema no es marginal, ni raro, ni aislado. Es inmenso, abundante y global. Se extiende bajo continentes, océanos y montañas, formando el que probablemente sea el ecosistema más grande del planeta. Para comprender mejor a los habitantes del bioma profundo, conviene repasar cómo se organiza toda la vida en la Tierra. Los biólogos dividen a los seres vivos en 3 grandes dominios: bacterias, arqueas y eucariotas. Las bacterias son bien conocidas. Están en todas partes, desde nuestra piel hasta los océanos. Los eucariotas incluyen a todos los organismos complejos, como animales, plantas, hongos y nosotros. Pero el tercer dominio, las arqueas, es el que cobra un papel protagónico en las profundidades. Las arqueas son organismos unicelulares con características únicas. Su estructura celular y su material genético son distintos a los de las bacterias y los eucariotas. Muchos científicos las consideran auténticos fósiles vivientes, descendientes directos de algunas de las primeras formas de vida que poblaron la Tierra hace miles de millones de años. Lo fascinante es que en las profundidades extremas son precisamente las arqueas las que dominan. Junto a bacterias adaptadas, forman comunidades capaces de soportar condiciones que parecen incompatibles con la vida: temperaturas cercanas a la ebullición, presiones descomunales y una carencia casi total de nutrientes. ¿Cómo lo logran? A diferencia de los organismos complejos, que requieren grandes cantidades de energía, las bacterias y arqueas tienen metabolismos increíblemente flexibles. Pueden alimentarse de compuestos químicos mínimos, sobrevivir en un estado de actividad extremadamente baja y reparar su propio ADN para resistir daños causados por el ambiente hostil. De hecho, los científicos han descubierto que muchas de estas comunidades subterráneas viven al borde del letargo, en una especie de pausa vital, esperando las condiciones adecuadas para reactivarse. Su metabolismo es tan lento que algunas especies pueden tardar siglos en completar un solo ciclo de división celular. En la superficie, estamos acostumbrados a ver la vida como algo rápido, dinámico, en constante cambio. En el bioma profundo, en cambio, la vida se mueve a un ritmo geológico. Pero no solo bacterias y arqueas habitan en este mundo oculto. Con el tiempo, los investigadores también han encontrado organismos eucariotas, hongos, pequeños protozoos y, en algunos casos excepcionales, animales microscópicos como los nematodos.
Aunque son mucho menos comunes que los microbios, su presencia demuestra que el bioma profundo es aún más diverso de lo que se imaginaba. En conjunto, bacterias, arqueas y eucariotas forman un árbol de la vida subterráneo, un ecosistema paralelo que desafía nuestras nociones sobre dónde y cómo puede existir la vida. Y lo más importante, este mundo no es marginal, no es un simple vestigio. Es masivo, está presente en todo el planeta y probablemente contiene una parte significativa de toda la biomasa terrestre. El bioma profundo no es solo un descubrimiento científico, es una revelación sobre lo que significa estar vivo en la Tierra. El dato más sorprendente fue la longevidad de estos organismos. Los análisis revelaron que en algunos sedimentos, las células podían tener millones de años, permaneciendo activas a un ritmo increíblemente lento. No se trataba de fósiles inertes, sino de organismos vivos que habían estado resistiendo y metabolizando durante lapsos de tiempo que para nosotros son casi inconcebibles. Esto planteó una idea revolucionaria. El lecho marino no era un desierto estéril, sino el hogar de un bioma profundo que se extendía a escala planetaria. Un ecosistema escondido bajo todos los océanos, posiblemente más grande y abundante que cualquier otro en la superficie. Las perforaciones también mostraron otra sorpresa: la diversidad genética. Los microbios encontrados en los sedimentos marinos eran distintos de los conocidos en la superficie, lo que sugiere que el bioma profundo no solo es vasto, sino también altamente diverso. Algunos científicos comenzaron a preguntarse: ¿hasta qué punto este bioma subterráneo influye en los ciclos globales de la Tierra? Después de todo, si una fracción importante de la biomasa está bajo tierra y bajo el mar, ¿qué papel juega en la regulación del carbono, del oxígeno y de otros elementos esenciales para la vida? La conclusión fue clara: no podemos comprender plenamente la biosfera terrestre sin incluir este mundo oculto. Si las perforaciones revelaron la extensión del bioma profundo, las ventilas hidrotermales mostraron su espectacularidad. Descubiertas en 1977 en el fondo del Océano Pacífico, las ventilas hidrotermales cambiaron para siempre nuestra visión de la vida en la Tierra. Allí, a más de 2.500 metros bajo la superficie del mar, los científicos encontraron comunidades biológicas exuberantes en completa oscuridad, sostenidas no por la energía del Sol, sino por la química del interior de la Tierra. Estas grietas en el fondo marino expulsan agua sobrecalentada cargada de minerales y compuestos químicos. Lejos de ser un lugar hostil, resultaron ser auténticos oasis de vida. En torno a ellas se forman ecosistemas únicos, bacterias y arqueas que aprovechan la energía química de los compuestos sulfurosos, y animales que dependen directamente de esos microbios. Quizá el ejemplo más famoso sea el de los tubos gigantes Riftia pachyptila, gusanos que pueden alcanzar más de 2 metros de longitud. Carecen de boca y de aparato digestivo, y sobreviven gracias a una simbiosis con bacterias que viven en su interior y generan energía a partir del sulfuro de hidrógeno expulsado por las ventilas. Junto a ellos, cangrejos, mejillones, camarones y otros organismos forman comunidades que parecen sacadas de otro planeta. Lo más revelador es que estas comunidades demostraron que la quimiosíntesis, el proceso en el cual los microbios generan energía a partir de reacciones químicas en lugar de la luz solar, puede sostener ecosistemas completos. Antes de este descubrimiento, se pensaba que la fotosíntesis era la base universal de toda cadena alimenticia. Pero las ventilas hidrotermales mostraron otra posibilidad. La vida puede prosperar con fuentes de energía alternativas profundamente ligadas a la geología del planeta. Este hallazgo abrió nuevas preguntas. Si la vida puede existir en estas condiciones en la Tierra, ¿podría también aparecer en mundos lejanos con océanos subterráneos como Europa, la luna de Júpiter, o Encélado, la luna de Saturno? Las ventilas hidrotermales no solo revelaron un ecosistema sorprendente, sino que también se convirtieron en una ventana hacia la astrobiología.
la búsqueda de vida más allá de nuestro planeta. En el contexto del bioma profundo, las ventilas representan un ejemplo extremo y visible de un proceso que ocurre de manera silenciosa en innumerables grietas y fracturas de la corteza terrestre. La interacción entre agua, roca y calor, generando energía suficiente para sostener la vida. Allí, en la oscuridad absoluta, la Tierra nos recuerda que la vida siempre encuentra un camino. En la superficie, pensamos en la vida como algo rápido y efímero. Las bacterias se multiplican en minutos, los insectos en días, los árboles en décadas. Pero en el bioma profundo, el tiempo transcurre de manera radicalmente distinta. Allí los organismos parecen seguir un calendario marcado no por las estaciones, sino por la geología. Los estudios más detallados sobre microbios en sedimentos marinos y en rocas subterráneas revelan un hecho casi incomprensible. Su metabolismo es tan lento que una sola célula puede tardar siglos en dividirse. ¿Cómo es posible? La explicación está en la escasez extrema de nutrientes. En las profundidades, los microbios viven con apenas unas moléculas de carbono, hidrógeno o azufre disponibles. Para sobrevivir, reducen su actividad al mínimo, reparando daños ocasionales en su ADN y manteniendo un metabolismo en pausa casi perpetua. Los científicos comparan esta situación con una especie de hibernación activa. Los organismos no están completamente dormidos, pero viven en cámara lenta. Un estudio emblemático reveló que algunos microbios extraídos de sedimentos oceánicos habían permanecido activos durante más de 100 millones de años. Aunque su población no crecía, tampoco desaparecía, simplemente resistía, como si la vida misma se hubiera adaptado a un ritmo geológico. Esto cambia nuestra manera de pensar sobre la longevidad. En la superficie, la vida está marcada por el nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte. En las profundidades, en cambio, el objetivo parece ser simplemente persistir. Algunos investigadores sugieren que estos organismos son auténticos guardianes del tiempo, capaces de sobrevivir a cambios catastróficos en el clima, a extinciones masivas e incluso a variaciones en la composición de los océanos. Mientras en la superficie la vida florece y desaparece en ciclos rápidos, en el subsuelo los microbios permanecen, impasibles, esperando. Este descubrimiento nos obliga a replantear la definición de la vida misma. ¿Debemos considerarla solo como un proceso dinámico y rápido, o también como una capacidad de existir al borde de la inactividad, resistiendo el paso de las eras? En el bioma profundo, la vida no compite por crecer más rápido ni por reproducirse en masa. Allí, el éxito está en la paciencia. Aunque gran parte de los descubrimientos provienen del lecho marino, el bioma profundo también se ha revelado en el interior de los continentes. Las minas, perforaciones y cuevas profundas han ofrecido ventanas privilegiadas a este mundo oculto. Entre los hallazgos más sorprendentes se encuentra el realizado en las minas de oro de Sudáfrica, donde los investigadores encontraron bacterias a más de 3 kilómetros de profundidad, viviendo aisladas de la superficie durante millones de años. Lo asombroso es que estas bacterias obtenían su energía no de restos orgánicos antiguos, sino de reacciones químicas provocadas por la radiactividad natural de las rocas. La desintegración del uranio liberaba partículas que interactuaban con el agua subterránea, produciendo hidrógeno. Y ese hidrógeno era el combustible que mantenía con vida a las comunidades microbianas. Este hallazgo confirmó que la vida puede sostenerse con fuentes de energía puramente geológicas, sin necesidad de luz ni de materia orgánica procedente de la superficie. Pero Sudáfrica no fue el único lugar. En minas de Finlandia, Canadá y Estados Unidos también se han encontrado microorganismos adaptados a condiciones extremas. Algunos viven en aguas con alta salinidad, otros en ambientes ácidos
y algunos resisten temperaturas que matarían a cualquier organismo común. Más aún, en 2011, los científicos anunciaron el descubrimiento de nematodos, pequeños gusanos multicelulares, a profundidades de entre 1 y 3 kilómetros. Fue la primera vez que se hallaron animales viviendo en un ecosistema subterráneo profundo. Estos nematodos no vivían aislados, sino que formaban parte de un ecosistema en miniatura, interactuando con bacterias y hongos en un ambiente que hasta entonces se creía imposible para animales pluricelulares. La conclusión fue clara. El bioma continental profundo no solo está compuesto por microorganismos, sino que puede albergar organismos más complejos, lo que lo convierte en un ecosistema mucho más diverso y dinámico de lo imaginado. El descubrimiento en minas y cuevas nos recuerda que el bioma profundo no es exclusivo del lecho marino ni de las grandes dorsales oceánicas. Está también bajo nuestros pies, en continentes enteros, esperando ser explorado. Cada mina, cada perforación, cada cueva profunda puede ser la puerta de entrada a un mundo biológico paralelo que redefine nuestra comprensión de lo que significa habitar la Tierra. Una de las preguntas más intrigantes sobre el bioma profundo es: ¿qué proporción de la vida en la Tierra se esconde bajo la superficie? Durante mucho tiempo, la respuesta fue solo una conjetura. La dificultad para acceder a esas profundidades hacía casi imposible calcular con precisión cuánta biomasa se escondría allí. Pero en la última década, el Deep Carbon Observatory, una colaboración internacional de más de 1000 científicos, se dedicó a medirlo. Tras años de perforaciones, análisis y estimaciones, los resultados fueron sorprendentes. El bioma profundo podría representar entre el 15% y el 20% de toda la biomasa de la Tierra. Estamos hablando de cantidades colosales. Se estima que los microbios del subsuelo contienen entre 15.000 y 23.000 millones de toneladas de carbono. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a cientos de veces el carbono presente en todos los seres humanos del planeta. Lo más impactante es que esta vida es mayormente invisible y desconocida. La gran mayoría de estas especies nunca han sido cultivadas en laboratorio. Se conocen a través de su ADN y de rastros bioquímicos, pero su fisiología, comportamiento y capacidades permanecen en el misterio. En otras palabras, lo que hemos descubierto hasta ahora puede ser solo la punta del iceberg. Estos cálculos han llevado a una conclusión fascinante. La mayor parte de la vida en la Tierra no se encuentra en la superficie, sino en las profundidades. Lo que vemos a simple vista, bosques, animales, océanos, insectos, podría ser apenas una capa superficial sobre un océano invisible de vida subterránea. Y aunque esa vida no se manifieste con formas espectaculares como ballenas o árboles gigantes, su impacto en los ciclos globales es profundo. Los microbios subterráneos juegan un papel en el reciclaje del carbono, el azufre y otros elementos esenciales, conectando el interior del planeta con la biosfera superficial. En cierto sentido, podríamos decir que el bioma profundo es la columna vertebral silenciosa de la vida en la Tierra. No lo vemos, no lo sentimos, pero sostiene procesos fundamentales que hacen posible nuestra existencia. El viaje hacia las profundidades de la Tierra nos ha llevado a descubrir un mundo oculto que redefine nuestra idea de lo que significa estar vivo. Durante siglos, imaginamos la vida como un fenómeno frágil, ligado al sol, a la superficie, a la luz y al aire. Pero el bioma profundo nos muestra lo contrario. La vida puede existir en completa oscuridad, en el silencio absoluto de las rocas, bajo presiones inimaginables y alimentándose de fuentes químicas que parecen incompatibles con lo biológico. Allí, en lo más recóndito de la corteza terrestre, encontramos organismos que desafían las reglas. Bacterias que metabolizan tan lentamente que parecen vivir al ritmo de los minerales. Gusanos microscópicos que resisten aislados a kilómetros bajo tierra.
comunidades enteras que no dependen del sol, sino del calor y la química de las profundidades. El bioma profundo nos enseña varias lecciones fundamentales. Primero, que la vida es extraordinariamente resistente. No importa cuán hostil sea el ambiente, si hay un mínimo de energía, la vida encuentra la manera de adaptarse y persistir. Segundo, que la vida es mucho más abundante de lo que pensábamos. Por siglos creímos que los bosques, los océanos y los animales visibles eran la mayor expresión de la biosfera. Hoy sabemos que una parte significativa, quizá la más grande, está oculta, invisible, latiendo en silencio bajo nuestros pies. Y tercero, que la vida es universalmente creativa. No está atada a una sola forma de obtener energía ni a un único conjunto de condiciones. La existencia en las ventilas hidrotermales, en las minas profundas o en los sedimentos oceánicos demuestra que la vida no tiene un molde, sino que explora todas las posibilidades que la física y la química le ofrecen. Esta visión cambia también nuestra manera de mirar al cosmos. Si la vida puede surgir y sostenerse en condiciones tan extremas aquí, ¿qué nos impide pensar que pueda hacerlo en otros planetas y lunas? Quizá Marte albergue todavía comunidades microbianas escondidas bajo su superficie. Tal vez en Europa o en Célado existan ecosistemas completos sostenidos por la química de los océanos subterráneos. Y quizá, en mundos aún más lejanos, la vida adopte formas que ni siquiera podemos imaginar. El bioma profundo, en definitiva, nos recuerda una verdad poderosa. La vida no es la excepción, sino la regla. Allí donde parece imposible, siempre encuentra un camino. Si este viaje por el bioma oculto de nuestro planeta te sorprendió tanto como a nosotros, imagina lo que aún queda por descubrir. La Tierra sigue guardando secretos y el universo nos espera con misterios aún mayores. Suscríbete al canal para no perderte los próximos documentales. Dale un like a este vídeo si aprendiste algo nuevo. Y activa la campanita para acompañarnos en cada exploración hacia lo desconocido. Porque juntos, paso a paso, podemos seguir revelando los secretos más profundos de la vida y del cosmos.